Lo que realmente distinguía a Cleopatra eran su intelecto, carisma y destreza política, desde su nacionalidad hasta sus mitos. He aquí 50 datos curiosidades de la fascinante vida de Cleopatra. Número 50. Como verás a lo largo del programa de hoy, Cleopatra podía ser una gobernante formidable a veces, pero cuando se trataba de emociones, a menudo era fría como el hielo. En ningún lugar es esto más evidente que en su disposición a asesinar a sus seres más cercanos. Pronto conocerás los detalles de su vida, pero por ahora digamos simplemente que con la ayuda de su amante, el gran dictador romano llamado Julio César, Cleopatra se convirtió en la faraona de Egipto. Luego se casó con su hermano menor de 12 años, Ptolomeo XIV Filopator. Pero en el año 44 a.C., 3 años después de convertirse en cogobernantes, las cosas se pusieron muy calientes tanto en Roma como en Egipto, y este pobre joven murió misteriosamente. Se cree que Cleopatra estuvo detrás de su muerte. Esta no fue la única vez que mató a una persona cercana a ella, lo cual explicaremos más adelante. Pero primero, ¿cómo mató a Ptolomeo XIV? Número 49. Los historiadores no pueden estar 100% seguros de qué se utilizó en la caída de Ptolomeo XIV, pero se cree que pudo haber sido veneno del acónito planeado, también conocido como acónito o casco del diablo. Esta sustancia por sí sola tiene un pasado fascinante. Es altamente tóxica, por lo que los antiguos a veces la usaban para ejecutar a alguien y, si era necesario, hacer que la muerte pareciera ser el resultado de causas naturales. Tan solo 2 mg pueden causar la muerte por insuficiencia cardíaca. En 2010, un actor canadiense murió durante un viaje de campamento tras ingerir accidentalmente acónito. Ptolomeo XIV no tuvo ninguna posibilidad, pero la vida de los agentes no se limitaba solo al caos y al asesinato. Cleopatra también sabía divertirse. Número 48. Personas llevan milenios drogadas. Y para los antiguos griegos, egipcios y romanos, su dosis preferida era normalmente el alcohol. Incluso existe la teoría de que, cuando Alejandro Magno murió a los 32 años en el año 323 a.C., fue por ser alcohólico. Cleopatra era conocida por organizar fiestas desenfrenadas a costa de Egipto. Se dice que cuando estaba con su pareja, Marco Antonio, se emborrachaban juntos y se vestían elegantemente. Caminaban por las calles de Alejandría haciendo lo que era la antigua versión de las bromas de YouTube. Ella y Anthony vestían ropa de esclavos y deambulaban por la ciudad en estado de ebriedad. En su dedo llevaba un anillo con la palabra grabada Methinks Intoxication. A ella le encantaba estar borracha. Los historiadores dicen que ella y Antonio tenían una especie de club de bebedores al que llamaban hígados inimitables. Hablaremos más sobre esto más adelante en el programa. Ahora analicemos algunos conceptos básicos. Número 47. Cleopatra nació en el año 70 o 69 a.C., en la llamada dinastía ptolemaica. Cuando Alejandro Magno, un macedonio griego, conquistó Egipto, dejó a cargo de la ciudad a su amigo y guardaespaldas, un general llamado Ptolomeo I. Sóter Ptolomeo I asumió el poder en 304-305 a.C. y reinó hasta 282 a.C. Cleopatra descendía de una larga línea de estos Ptolomeos a quienes les gustaba mantener su linaje puro. Por supuesto, no tenían idea de lo que podía salir mal cuando se producía una reproducción endogámica, especialmente cuando eran hermanos y hermanas los que realizaban la reproducción. El título completo de Cleopatra era Cleopatra Septeni Filopator. Su padre era Ptolomeo XII Auletes y su madre era probablemente su hermana, Cleopatra V. Su padre deseaba que, tras su muerte, ella y su hermano, Ptolomeo III, gobernaran Egipto juntos. Número 46. Se sabe que Cleopatra hablaba con cierta fluidez el griego, el etíope, el egipcio, el arameo, el siríaco, el medo y el parto, así como una lengua árabe y posiblemente incluso un poco de la lengua de los habitantes de las cavernas, los trogloditas. Número 45. Fue la primera de los Ptolomeos que pudo hablar egipcio, lo que podría parecer extraño dado que gobernaban Egipto, pero eran notoriamente xenófobos, por lo que fue la única de ellos que se molestó en aprender la lengua nativa.
También podría preguntarse cómo hablaba con sus amantes romanos, cuya primera lengua era el latín. La respuesta es que ambas hablaban griego y latín con fluidez. En la antigua Roma, la gente solía hablar griego aunque el latín era el idioma oficial. Pero, ¿cuán inteligente era Cleopatra? Número 44. La respuesta es que era increíblemente inteligente. Había estudiado química, medicina, agricultura, economía, derecho, teoría militar y estrategia mercantil. También sabía cómo conseguir que el público estuviera de su lado. Como defensora de las relaciones públicas, pensó en las estrategias que debía adoptar para mantenerse en la cima, a menudo otorgando incentivos fiscales a los políticos que la apoyaban. Organizaba espectáculos públicos con actuaciones y repartía cosas gratis a la multitud para averiguar quién estaba en su contra. Tenía una red de espías. Incluso utilizaba antiguos tipos de varas para determinar cuál sería su siguiente mejor movimiento. Tenía hambre de poder y, como verás, también era paranoica. Tal vez con razón. Pero, ¿era guapa? Número 43. Cuando William Shakespeare escribió Antonio y Cleopatra en 1606, la describió como una mujer de gran poder y gran potencia sexual. Escribió que la edad no puede marchitarla, ni la costumbre puede hacer que su infinita variedad se vuelva obsoleta. Shakespeare no estaba sacando esto de la nada. En la vida de Antonio, Plutarco escribió que quizá no fuera tan bella como todos creían, pero que tenía un encanto irresistible. El historiador romano Dion Casio la llamó una mujer de belleza incomparable. Como verás, esta belleza suya la convirtió en un chivo expiatorio al que se culpó de algunas de las guerras de Roma. También se la llamaba reina ramera, que seducía a los hombres buenos. Por eso Shakespeare escribió que es astuta y que va más allá de los pensamientos de los hombres. ¿Era alguna de esas cosas que nos dices al final? Número 42. Cleopatra también era fabulosamente rica, y queremos decir asquerosamente rica. Ella era la reina de Egipto, y Egipto tenía vastos recursos, incluidos oro, sal, cobre, lino, piedra caliza, plata y cereales. También tenía rutas comerciales muy lucrativas. Una de las razones por las que César la necesitaba tanto era que quería que lo ayudara a financiar su regreso a Roma. Se ha intentado calcular una cifra para su patrimonio neto en dinero actual, que se ha estimado en 96 millones de dólares. Pero, ¿cómo llegó a conocer a César en primer lugar? Número 41. Después de que César cruzó el Rubicón y dijo las ahora famosas palabras «Alia iacta esto», que la suerte esté echada. Una guerra civil estalló en Roma cuando César se enfrentó a Pompeyo, quien, como recordarás, era aliado del padre de Cleopatra. César salió en busca de Pompeyo e Hispania y dejó Roma en manos del político y general romano Marco Antonio, del que oiremos hablar mucho más adelante. Pompeyo fue a Egipto pensando que el rey Ptolomeo III o el hermano de Cleopatra se encargarían de él. Pero en lugar de eso, Ptolomeo III tomó su cabeza y más tarde se la presentó a César. En realidad, fue el regente del rey, el eunuco Potino, quien hizo la ofrenda. Potino fue en realidad el responsable de poner al hermano en contra de su hermana. Número 40. César pudo haber estado sonriendo por el otro lado de su rostro cuando rompió a llorar al ver la cabeza de su enemigo. Pero no podemos decirlo con certeza. Aún así, es digno de mención que exigió 10 millones de denarios, parte de una deuda con Roma. Había llegado a Alejandría con un ejército de 3 hombres y 800 hombres a caballo. Tales hazañas nunca son baratas, y también necesitaba regresar a Roma y ocuparse de las cosas allí. Fue en ese momento cuando se ofreció a arreglar las cosas entre Cleopatra y su hermano para que pudieran gobernar como su padre había querido. Número 39. Cleopatra no solo era una gran astuta política, sino que también era una mecenas de las ciencias, especialmente de la medicina, la química y la astronomía. Esto también mostró su lado oscuro. Número 38. Se dice que le encantaba preparar pociones. Como sabes, probablemente se deshizo de su hermano usando una especie de poción. Los historiadores dicen que Cleopatra tomaba extractos de plantas disueltos en alcohol y luego se los daba a los prisioneros,
anotando el efecto y cuánto tiempo tardaban en morir. Claro que es algo poco ético, pero en un mundo de violencia hay que ir un paso por delante. Cleopatra comprendía el poder de la guerra química, pero a veces era brutal. Por otra parte, todos los Ptolomeos eran conocidos por matar a cualquiera que fuera vagamente en su contra, incluidos sus familiares más cercanos. Número 37. No podemos estar muy seguros de qué veneno utilizó, pero hay una famosa pintura de ella que la representa recostada en un cómodo asiento mientras observa a estos miserables prisioneros morir lentamente. Cleopatra y el veneno algún día tendrían una relación mucho más estrecha. Número 36. También intentó crear remedios para diversas enfermedades. En una biografía premiada, la autora explica que Cleopatra intentó curar la calvicie. Incluso intentó convencer a César para que usara su poción. Dios sabe cómo se le ocurrió, pero se dice que tomó ratones quemados, algunos trapos y un montón de dientes de caballo y los trituró. Luego mezcló un poco de grasa de oso, un poco de médula de ciervo y un poco de corteza de junco. Cuando todo estuvo listo, mezcló con la miel que luego untó en la cabeza de la persona calva. No sabemos hasta qué punto tuvo éxito. No creemos que haya habido una cura milagrosa mejor que la que se anuncia actualmente en Facebook. Número 35. También hay artículos académicos que dicen que creó ungüentos para aclarar la piel y elaboró bálsamos que supuestamente ayudaban a la piel a curarse de las heridas. Ahora, más política. Número 34. Para entender la posición de Cleopatra, es necesario saber que antes de que César y ella hicieran el amor y tuvieran un hijo, los romanos ya habían pensado durante mucho tiempo en anexionarse Egipto. Número 33. Además, mucho antes de que Cleopatra compartiera cama con hombres romanos, 3 políticos romanos formaron una alianza secreta. Eran Pompeyo, César y también el hombre que se decía que era la persona más rica de Roma, Marco Licinio Craso. Fue cuando estos hombres tuvieron este trío secreto que el padre de Cleopatra aceptó pagarle a Roma mucho dinero. Por eso no anexaron Egipto y en su lugar lo llamaron amigo y aliado del pueblo romano. Pero su padre también gastó mucho en sí mismo y se endeudó aún más, de ahí la deuda que mencionamos antes. Terminó aumentando los impuestos en Egipto, lo que provocó protestas y huelgas de agricultores. La joven Cleopatra creció en una época de grandes turbulencias. Número 32. No se sabe con certeza por qué, pero su padre podría haberla sacado de Egipto porque mucha gente estaba furiosa con él por sus acciones. Dejó Egipto y se exilió en Rodas. Lo más gracioso es que, estando en una de las islas griegas, recibió una reprimenda de un senador romano llamado Catón el Joven. El senador estaba sentado en el inodoro mientras recibía un tratamiento con laxantes. No lo estamos inventando, pero no estamos seguros de dónde estaba Cleopatra en ese momento. Pero se dice que en este viaje suyo, ella y su padre se quedaron un tiempo en la villa de Pompeyo, en el este de Roma. Cuando su padre murió, sus deudas murieron con él y pasaron a ser responsabilidad de Cleopatra y su hermano Ptolomeo III. Número 31. Casarse con su hermano no era nada extraño, ya que la dinastía ptolemaica ya lo hacía en Egipto desde que Ptolomeo II y su hermana Arsinoe II entraron en escena. Pero el incesto no era una tradición griega en absoluto y de hecho escandalizaba a los griegos. Fue un escándalo en la época de Ptolomeo II, pero cuando nació Cleopatra ya era la norma durante siglos. Volvamos a la historia principal de su vida. Número 30. Como sabéis, después del asedio de Alejandría, Cleopatra quedó embarazada del hijo de César. De hecho, este niño sería el único hijo biológico de César. Se le llamó Cesarión en honor a su padre. Literalmente, se le llamaba Pequeño César. Su vida estaba destinada a ser un camino difícil. Número 29. Con la ayuda de Marco Antonio, César se convirtió en el dictador de Roma, lo que le dio el poder para resolver el problema en Egipto. Decidió que Cleopatra, de 22 años, gobernaría Egipto junto con su hermano menor, Ptolomeo XIV. Número 28. César fue apuñalado varias veces por otros senadores que pensaban que se había vuelto demasiado arrogante. Incluso habían pensado en alistar a Marco Antonio, pero luego cambiaron de opinión
y se preguntaron si matar a Antonio era la mejor opción. Decidieron no hacerlo, ya que Antonio era muy querido en Roma. El caos estaba a punto de eclipsar a Roma una vez más, y Cleopatra estaba en medio de todo. Pero, ¿dónde estaba ella en ese momento? Número 27. Ella y César habían causado un gran escándalo en Roma. No ocultaron su romance. Ella vivía en Roma cuando César fue asesinado. Tuvo que huir de Roma, por lo que su vida ahora estaba en peligro. Pero dejó algo de sí misma. Número 26. Su estilo y su apariencia eran el centro de atención en Roma. Un historiador moderno escribió que tantas mujeres romanas adoptaron el aspecto de Cleopatra que sus estatuas a menudo se confundían con la propia Cleopatra. Llevaban el pelo como Cleopatra y copiaban las joyas de perlas que a menudo se le había visto usar a la reina. Esto nos lleva a otra anécdota divertida. Número 25. Después de que murió César, ella regresó a Egipto. Mucho tiempo después, durante sus días de borrachera con su amante, Marco Antonio hizo una apuesta con él. Según el libro Historia Natural de Plinio el Viejo, apostó con Antonio que podía gastar 10 millones de sestercios en una comida, o al menos en un banquete. Eso equivaldría a unos 20 millones de dólares en el dinero de hoy. Terminó la comida y no gastó mucho dinero, pero, como postre, pidió un vaso de vinagre. Se quitó uno de sus valiosos pendientes de perla y lo sumergió en el vinagre. Plinio dijo que se convirtió en aguanieve y ella se lo devoró, ganando así la apuesta. Número 24. Algo que debemos decir sobre el incesto que se practicaba es que, si bien los griegos en Grecia lo habían desaprobado, los gobernantes egipcios lo aceptaron. Esto se debe a que en la mitología egipcia, el dios Osiris se casa con su hermana Isis, lo que supuestamente mantuvo la pureza del linaje. En cuanto a la familia, ¿qué le pasó a Arsinoe IV, la hermana de Cleopatra? Número 23. Cuando César la hizo marchar triunfalmente por las calles, parece que la multitud sintió pena por ella. Como probablemente sepas, los líderes romanos siempre tenían cuidado de mantener a la multitud de su lado. Era costumbre estrangular a los prisioneros importantes durante los triunfos. Pero ante la presión de la multitud, César decidió perdonarla. Se dice que la envió al templo de Artemisa en Éfeso, en la actual Turquía. Pero Cleopatra no apartó ni un segundo la vista de la hermana que intentaba ocupar su lugar como reina. Vivía una vida pacífica en el templo, pero Cleopatra, al parecer, solo estaba esperando el momento oportuno para provocar su caída definitiva. Volveremos a eso pronto. Número 22. Después del asedio de Alejandría, hubo más disturbios en Egipto. Había un alto nivel de desempleo. Los soldados romanos galos y germánicos se habían quedado atrás y habían comenzado a saquear. La comida escaseaba y la gente sufría. Si Cleopatra no tenía cuidado, sus ciudadanos podrían volverse contra ella. Número 21. Pero utilizó estrategias fiscales y acuerdos de comercio exterior para crear más riqueza que la que Egipto había visto bajo algunos de sus predecesores ptolemaicos. Número 20. Puede que os hayáis preguntado todo este tiempo por qué mató a su propio hermano después de la muerte de César. Algunos de vosotros probablemente habéis acertado al pensar que fue para que ella y Cesarión, el hijo de César, pudieran gobernar juntos. Cesarión tenía apenas 3 años y medio cuando fue nombrado cogobernante. Cabe señalar que, como César estaba casado, mantuvo en secreto la noticia de su nuevo hijo. Los historiadores dicen que incluso podría haber negado ser el padre en público, pero no en privado. Número 19. ¿Cleopatra tuvo una cesárea? No creemos que así fuera, pero el término tiene su origen en los Césares. A veces se dice que el propio César llegó al mundo después de que su madre tuviera una cesárea. En un libro escrito en 1609, un cirujano francés llamado Jacques Guillaume escribe que César fue arrancado del vientre de su madre en el mismo instante en que ella murió. Aún así, la palabra cesus es una forma del verbo sidere, que significa cortar. Número 18. El Egipto de Cleopatra atravesó más turbulencias cuando los patrones climáticos provocaron malas cosechas y hambrunas masivas, lo que a su vez resultó en inflación.
La vida se volvió sustancialmente más difícil para Cleopatra y su pueblo. Pero lo que estaba sucediendo en Roma era más importante en términos de su supervivencia. Número 17. Muchos de los miembros de la clase obrera que amaban a César estaban descontentos y lo hicieron saber. Algunos de estos llamados plebeyos se pusieron a quemar las casas de algunos de los conspiradores que estaban detrás del asesinato de César. Octavio, de 18 años, sobrino nieto de César e hijo adoptivo, había sido nombrado heredero por César antes de su muerte. Número 16. Cuando César vivía a lo grande en Egipto, muchos en Roma decían que la expedición era demasiado costosa. Algunos decían que la única razón por la que estaba allí era porque estaba enamorado de Cleopatra y que la había nombrado gobernante solo para asegurarse de que ella satisficiera sus necesidades sexuales. Un historiador romano escribió que César era muy susceptible a las mujeres y que nunca debió involucrarse en la lucha de Cleopatra por el trono. Número 15. Cuando César y Cleopatra todavía estaban juntos en Egipto después de su ascenso al trono, ambos hicieron un crucero por el Nilo. Fue una actividad divertida y también una actividad de exploración. Después de todo, nadie sabía dónde terminaba el Nilo. Una exploración tan magnífica también demostró al pueblo de Cleopatra lo gran gobernante que era. Sin embargo, la situación en casa seguía siendo complicada, por lo que César envió 3 legiones para protegerla. Más tarde llegó otra, con lo que ya eran 4. Pronto estarían muy ocupados. Pero César también salió ganando en todo esto. Número 14. Cleopatra le dio acceso a la marina egipcia, que ahora estaba al servicio de Roma en caso de necesidad. Cuando descendieron por el Nilo, había alrededor de 400 barcos. Un espectáculo de gran belleza, si es que alguna vez hubo uno. A la cabeza de la flota estaba el Talamagos, el lujoso navío de guerra de Ptolomeo, básicamente un palacio flotante. Número 13. Cleopatra también envió grano a Roma. A pesar de las malas cosechas y el hambre generalizada en Egipto, esto demostró a los romanos lo valioso que era Egipto. Pero, por supuesto, después de la muerte de César, los poderosos de Roma todavía querían su parte de Egipto. Por eso Cleopatra tenía las manos ocupadas, y esto fue lo que sucedió a continuación. Número 12. Cleopatra se encontraba en una situación difícil. Tenía que elegir el bando adecuado para apoyar en Roma. Pero no es de extrañar que eligiera un nuevo triunvirato. Aún así, ambas partes pidieron ayuda. Los historiadores dicen que esperó un tiempo antes de tomar su decisión y luego envió las 4 legiones romanas que César había dejado en Egipto a Roma para apoyar al nuevo triunvirato. Número 11. Se decidió por el bando justo en el año 42 a.C., después de que las fuerzas del triunvirato salieran victoriosas en las batallas. Filipos, Marco Antonio y Octavio se repartieron el poder en Roma. Las tierras se repartieron entre los vencedores. César quedó firmemente reemplazado. Por fin hubo paz. Bueno, no, realmente no. Número 10. Volvamos al pasado nuevamente por un momento para entender mejor lo que los romanos pensaban sobre Cleopatra. Permaneció mucho tiempo en la villa de César, lo que en aquella época fue motivo de fuertes habladurías. Habían recibido visitas de muchos personajes ilustres, entre ellos el estadista y filósofo Cicerón. Más tarde escribió: «Detesto a la reina». Dijo que ella era arrogante y que se enojó mucho cuando le negó un rollo de papiro que quería de la gran biblioteca de Alejandría, que albergaba hasta 400 rollos. Su tiempo en Roma estuvo bien empleado. Su astrónomo ayudó a César a crear el calendario juliano, que fue reemplazado por nuestro calendario actual en 1582. Número 9. Uno de los momentos decisivos de la vida de César fue cuando, durante un festival, Marco Antonio intentó ponerle una corona en la cabeza. Algo inaudito, por supuesto, ya que en Roma no había reyes. Los historiadores dicen que César estaba tratando de medir cómo reaccionaría la gente ante esto. En realidad, rechazó la corona, pero pudo ver las expresiones en los rostros de la gente. Número 8. Ella comandaba su propia flota cuando ayudaba a Octavio y a Antonio, pero sus barcos se toparon con una tormenta feroz y ella apareció después de que la batalla había terminado.
Aún así, después de la guerra, Marco Antonio parecía desesperado por conseguir una audiencia con ella. Le envió cartas, pero ella no respondió. Solo después de que él le envió un enviado personal, ella aceptó reunirse con él. Los historiadores dicen que él ya estaba desesperado por reunirse con ella y no por cuestiones políticas o territoriales. Número 7. Cleopatra navegó en el Talamagos y cuando llegó para encontrarse con Antonio, le ofreció un espléndido banquete a él y a sus hombres. Fue el colmo de la decadencia. La fiesta se prolongó durante 2 días, tras los cuales Antonio la invitó a su propio banquete. Pero no podía igualarla en lujo. Fue durante esta época cuando Cleopatra dijo que era la diosa egipcia Isis, que se presentaba como la diosa griega Afrodita. Dijo que su encuentro con Antonio fue divino. Era el Osiris egipcio en forma de Dionisio, el dios griego del vino. A Antonio ya lo habían comparado con este dios. Hoy lo llamaríamos un adicto al sexo con problemas de bebida. Pero en aquel entonces era un hombre piadoso, a pesar de su ingenuidad política, de los muchos defectos de Antonio y de los pronunciamientos excesivamente dramáticos de Cleopatra. Parece que se trataba de una pareja perfecta. Literalmente. Antonio estaba obsesionado con ella. También había estado obsesionado con las historias de Alejandro Magno. No era un buen general, pero era romántico. También quería a Cleopatra en su cama lo antes posible. Sin embargo, hicieron mucho más que tener algún que otro revolcón. Número 6. Antonio regresó a Alejandría, pero lo más importante es que lo hizo sin una fuerza de combate detrás de él. Esto hizo que la gente confiara más en él. Estaba allí en términos desinteresados. Tal vez Antonio estaba enamorado. Tal vez Cleopatra lo fuera. O tal vez simplemente sabía que Antonio era ahora el hombre más poderoso de Roma. Con él de su lado, ¿quién se atrevería a enfrentarse a ella? Sin duda, utilizaban los lechos del palacio, pero también se los veía en público en los desfiles militares. Como ya os hemos contado, hacían fiestas y bromas al público, jugaban a los dados y salían juntos de cacería. Los historiadores hacen que parezca que los antiguos bailaban guarradas, pero la realidad resultó ser más bien un romance verdadero. Cuando se va en coche hacia el ocaso, hay muchos riesgos. Ella le proporcionó 200 barcos para la batalla y más tarde dio a luz a gemelos. Un niño llamado Alejandro Helios y una niña llamada Cleopatra Salina II, el Sol y la Luna Antonio, no negó que él fuera el padre. Parecía que todo había sido un matrimonio perfecto, pero las cosas estaban a punto de ponerse feas. Número 5. Muchas personas vinieron de todas partes para ver a Cleopatra, entre ellas Herodes de Judea, quien, según la Biblia cristiana, ordenó que todos los niños varones menores de 2 años fueran asesinados para que el rey de los judíos, Jesús, no creciera. Es probable que eso nunca ocurriera, pero Cleopatra se reunió con Herodes y más tarde entraría en conflicto con él por los territorios ptolemaicos que quería para su nuevo reino herodiano. Las cosas empeoraron aún más para Cleopatra cuando Octavio se casó con la hijastra de Antonio, Claudia. Más tarde, Antonio se casó con Octavia, la hermana de Octavio. Esto era para la estabilidad de Roma, pero hacía que el gobierno de Cleopatra fuera mucho más incierto. Aún así, aunque Antonio tuvo 2 hijos con su nueva esposa, parece que Cleopatra no corría grandes riesgos, ni siquiera por parte de Herodes, que estaba demasiado ocupado luchando en otros lugares como para luchar con las fuerzas de Cleopatra. Cuando los gemelos tenían 3 años, Antonio los conoció por primera vez. Se reunió con Cleopatra no solo por amor, sino porque quería hablar de Herodes y también quería financiación para su última campaña contra los partos. Resumiendo, en las llamadas donaciones a Alejandría, se entregaron grandes extensiones de territorio a Egipto. Esto enfureció a mucha gente en Roma. Número 4. Antonio fue despojado de sus títulos. Contaba con cierto apoyo en Roma, pero al final tuvo que marcharse. Le esperaba una gran batalla. Se dispuso a reunir sus legiones, que sumaban unos 193 hombres. Cleopatra hizo lo mismo con sus fuerzas combinadas. Octavio se proponía derrotar a un ejército y una armada de lo más grandes, los 200.
legionarios y 450 buques de guerra y transportes de Octavio se enfrentaron a los 193 legionarios de Antonio, además de 20 soldados ptolemaicos y 600 buques de guerra y transportes romanos y ptolemaicos. Esta batalla se conoció como la Guerra de Actium, y aunque los números eran similares en ambos bandos, Octavio resultó vencedor con facilidad. No ayudó a Antonio que algunas de sus propias fuerzas cambiaran de bando. Fue la última guerra civil de la República Romana, un asunto devastador en el que murieron hombres romanos y egipcios. Número 3. La historia, por lo general, tiene partes de verdad y partes de propaganda. No se puede confiar en que los vencedores escriban con honestidad sobre sus enemigos. La historia, cuando está escrita por funcionarios y a veces incluso por relatos personales, es como un océano lleno de detritos de propaganda contaminada. Hay que filtrar la propaganda para lograr cierta sensación de pureza. E incluso entonces, la verdad está teñida por las fuerzas naturales de la percepción humana defectuosa y el sesgo innato. ¿Cómo era Cleopatra en realidad? Es difícil decirlo, pero podemos observar sus acciones. Si hizo lo que dicen los historiadores, fue una asesina despiadada. ¿Realmente tuvo que matar a su hermano, Ptolomeo XIV? ¿Y su hermana Arsinoe era realmente una amenaza que requería ser eliminada? Según lo que sabemos, podría cumplir con muchos de los requisitos de la lista de psicopatía capilar. Basta con observar los primeros 6 de esa lista. Cumple con todos. 1. Encanto superficial. 2. Grandioso sentido de autoestima. 3. Necesidad de estimulación. Tendencia al aburrimiento. 4. Mentira patológica. Astuto. Manipulador. 6. Falta de remordimiento o culpa. La lista continúa. Promiscuidad. Seguro. Estilo de vida parasitario, sin duda. Controles de conducta deficientes. Número 2. Durante la guerra, Cleopatra envió a Cesarión a la India. Pero una vez terminada la guerra, Octavio logró persuadirlo para que volviera a Roma, donde, según dijo, estaba a salvo. Octavio también anexó oficialmente Egipto, poniendo fin al gobierno dinástico. Está escrito que Octavio dijo más tarde que demasiados Césares no son buenos. Creyó ser el verdadero heredero de César y mandó ejecutar a Cesarión. Como sabéis, a los gemelos de Cleopatra y Antonio los obligaron a desfilar por las calles durante el triunfo de Octavio en Roma. Iban vestidos de sol y de luna y a su lado había una efigie de su madre. No sabemos qué le pasó al muchacho cuando desapareció del registro histórico. Sin embargo, sí sabemos que la niña fue educada en la casa de la esposa de Octavio y terminó convirtiéndose en una mujer poderosa después de casarse con el rey Juba II de Nenumidia en el noroeste de África. Tuvo 2 hijos propios, pero murió a los 35 años. Ptolomeo Filadelfo, el hijo menor de Cleopatra y también hijo de Marco Antonio, fue educado con los demás niños, pero él también desaparece del registro histórico. Número 1. Una de las últimas cosas que trataremos es el linaje de Cleopatra. Últimamente se ha hablado mucho de ello. No se ha debatido demasiado, ya que algunos dicen que su ascendencia era griega macedonia, con una pequeña posibilidad de que tuviera algo de sangre egipcia nativa o tal vez algo de sangre persa. Pero era una mujer europea de origen principalmente griego. Fue el producto de generaciones de incesto y tuvo la suerte de haber nacido sin graves problemas de salud. Sin embargo, no sabemos cómo afectó la endogamia a otros miembros de su dinastía porque no hay registros médicos de los Ptolomeos. Sí sabemos que la endogamia provocó desastres para los egipcios, incluido el rey Tutankamón. Puedes ver su verdadero origen en este próximo vídeo, el verdadero origen de Cleopatra. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.